Bien, de inmediato dialogamos con el economista Martín Barahona. Don Martín, desaceleramiento de la moneda, una baja en las reservas internacionales, aumento en la tasa de política monetaria. Todas estas situaciones, ¿qué impacto tienen en la economía hondureña y qué podemos avisorar para este 2025? Bueno, muy buenos días. Son varias cosas. En primer lugar, la devaluación de la moneda sigue algo imparable. Y más que por las presiones internacionales que este gobierno recibió, que obviamente las tuvo que aceptar porque de esa manera le desembolsaban recursos frescos, nuevos endeudamientos, está una realidad y es que el país está generando menos divisas, ¿verdad? El año pasado, 2024, se generaron aproximadamente 18.000 millones de dólares. Pero los años anteriores eran 19.000 millones de dólares. Entonces hay menos dólares y obviamente al haber escasez de esta divisa tiende a subir de precio, que es la devaluación de la moneda. El tipo de cambio ya lo tenemos en 25,53 centavos. Va a seguir subiendo de no cambiar esta situación. En cuanto a lo que es la tasa de política monetaria, que el gobierno, por las mismas razones de las presiones externas, lo subió el año pasado, se esperaría de que el próximo mes, en el mes de febrero, se reduzca en algún porcentaje. Si la tenemos en 5,75, que quedara en unos 5% o un poco menos de ese 5%. Tal vez no por convicción del gobierno, sino también por lo que estamos viendo de un cálculo político, porque vamos a las elecciones primarias. Pero el resto de la economía a nivel macro seguimos teniendo un crecimiento económico muy bajo, poca generación de empleo, aunado a otros problemas como el sobreendeudamiento y obviamente a la espera de que cuando ya por fin el Congreso se reúna y se apruebe el presupuesto para este año, haya una reconsideración y haya un incremento sustantivo en la inversión pública y sobre todo una muy buena ejecución presupuestaria. Esta baja en las tasas de intereses que se podría proyectar en los próximos meses, ¿qué tan significativa puede ser en comparación al aumento abrupto que se ha tenido por el cambio en la tasa de política monetaria? Pues en teoría debería ser muy importante el que de 5,75 de la tasa de política monetaria se reduzca en 1% o en 75 puntos básicos, etcétera. Debería de reflejarse en una disminución en las tasas de interés activas sobre todo. Pero el problema que hay en Honduras es que esta tasa de política monetaria tiene muy poca capacidad de transmisión. Es decir, el Banco Central la mantuvo durante varios años en 3% y eso no se reflejó en una tasa de interés en el sistema bancario más baja, porque hacen falta otras políticas que permitan articular las políticas del gobierno o del Estado pues con lo que es la canalización de los recursos. Y en ese sentido el gobierno no puede imponer nada, ningún gobierno. Tiene que haber una concertación con el sector privado para que haya conciencia de que es necesario canalizar más recursos a los sectores económicos estratégicos del país, sector agrario, sector primario, sector industrial y los sectores de servicios que generen mucho más empleo y sobre todo más producción y si es posible divisas para el país. A nivel macro, ya para finalizar, este tema de las divisas y la caída en las reservas internacionales, ¿de qué forma lo va a empezar a resentir la economía de Honduras o dónde va a tener su principal impacto? Bueno, con la disminución de reservas hemos tenido una situación sencillamente, yo diría, desastrosa, Isaac. Mire, este gobierno recibió las reservas internacionales en aproximadamente 8.900 millones de dólares y actualmente está en 7.500, 7.400. Se recuperaron un poco porque incluso habían sido menores, habían llegado a ser menores de los 7.000 millones de dólares, pero como hubo desembolsos de préstamo, temporalmente al menos las reservas se recuperaron un poco, pero las seguimos teniendo bajas. Estas van a aumentar en la medida en que haya más exportaciones, que haya más llegada de inversión extranjera que no se está dando y obviamente en la medida en que haya más entradas de remesas, porque las remesas siguen siendo la principal fuente de captación de divisas para el país y en consecuencia de acumulación de reservas. Pero estas reservas en algún momento se utilizaron muy mal, cuando el gobierno central tomó dinero prestado de ahí y no lo utilizó para cuestiones productivas. Entonces se perdió esa oportunidad de tener reservas internacionales altas y en algún momento poderlas utilizar para apuntalar la estabilidad de la moneda. Eso no se logró, la moneda se sigue devaluando, las reservas están bajas, entonces las soluciones van a tener que venir por un cambio de políticas. En este gobierno, en los meses que le falta, es bien difícil esperarlo, ojalá se dé. En todo caso, queda el compromiso y el reto para las nuevas autoridades.
Muchísimas gracias, Martín Barahona, economista, con este amplio análisis sobre las finanzas del país y diversas situaciones que afectan o que pues están dando en la macroeconomía del mismo. Desde este punto de la capital, retorno con ustedes a los estudios. A ver, me permite Isaac Sandoval hacerle preguntas a don Martín Barahona y me le pone por favor el audífono. Porque cuando escucho a la subdirectora de Servicio Aduanero del país, Mariana Ríos, hablar de que se alcanzaron las metas de recaudación fiscal de una manera satisfactoria, habla de que al cierre del 2024, la ingeniero Mariana Ríos, la recaudación fiscal fue de 97.626 millones de lempiras, representando un cumplimiento del 101.57% respecto a la meta global, con una variación real del 4.99 y nominal del 4.71, es decir, 7.819 millones de lempiras con respecto al 2023. Eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno. De que hubo una variación nominal en la recaudación fiscal, licenciado Martín Barahona, de más de 7.000 millones de lempiras. Y habla de que por qué fue impulsado, pero insisten en el tema de la ley de justicia tributaria. Yo digo, ¿no cree usted que ya el gobierno y los gobiernos de Honduras deberían de reducir su gasto administrativo, su gasto público? Óigame, no es posible que se esté invirtiendo tanto dinero en mantener una alta tasa salarial en el país, en estarle cumpliendo caprichitos a funcionarios públicos de andar en prados del año blindadas, en andar con líneas telefónicas de 3 a 4 líneas telefónicas, en tener tanto privilegio en el gasto público, en el gasto administrativo. ¿No cree que así podemos mejorar la economía o la operatividad del gobierno? Sino que estar insistiendo tanto en aprobar un instrumento fiscal que es necesario, no estoy diciendo que no, es necesario revisar la parte fiscal de ingresos del país, pero también yo creo que es necesario, licenciado Martín Barahona, me lo pone en pantalla por favor, yo creo que es necesario también, licenciado Martín Barahona, de que se comiencen a hacer sacrificios y que el gobierno comience a reducir su alto e impactoso gasto público que tiene en estos momentos Honduras. Y pregunto, si se ha mejorado la parte fiscal con esta meta o con esta proyección de 430.000 millones de lempiras de presupuesto, que falta que lo apruebe el Congreso Nacional, ¿cómo visualizamos esto entonces? Licenciado Martín Barahona. Sí, muy buenos días, don Ramón, gusto saludarle. Ninguno de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años ha tenido problemas con la recaudación tributaria. Todos han tenido muy buena recaudación tributaria, pero lo han hecho a costa de mantener impuestos regresivos e impuestos altos, tasas del impuesto sobre ventas, impuestos indirectos y otros impuestos selectivos altísimos. Es decir, el decir que hay un cumplimiento de metas, como lo decía el gobierno anterior, con las personas que estuvieron en la extinta ya Dirección Ejecutiva de Ingresos, ellos se jactaban de que tenían buenas recaudaciones y que cumplían con las metas. Lo mismo se está dando ahora. Es que no hay ninguna hazaña en eso, ningún mérito, el que poder recaudar 140.000, 130.000 millones de lempiras o más de impuestos al año con las altas tasas de impuestos que existen. Eso no es ninguna hazaña. Obviamente hay que hacer reformas tributarias para poder recaudar más y sobre todo en base al principio de progresividad, es decir, cobrar impuestos de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes. Y obviamente, sobre todo, utilizar, como usted lo dijo muy bien, esa captación de ingresos corrientes, que son los ingresos tributarios, de la manera más productiva posible. Y efectivamente yo comparto, igual que miles y millones de hondureños, la indignación al ver el derroche en el gasto público, sobre todo en gasto corriente. Es una exageración, la economía de Honduras tiene que soportar una actitud parasitaria, porque eso es lo que existe, manteniendo un alto gasto corriente
marginando la inversión pública, sobre todo la inversión pública productiva, la que se utiliza para el sector energético, para el sector vial, para el área de salud, educación, todo aquello que signifique bienes públicos y de capital que obviamente van a tener un impacto en la economía y que van a ayudar a generar un ambiente de negocios para que la empresa privada, entendiendo como empresa privada hasta los pequeños y medianos empresarios, para que estos puedan pues tener oportunidades de negocios, de sobrevivencia y obviamente pues el Estado cumpla con su papel. Este tipo de cuestiones han sido reclamos que por ejemplo le hace el propio Fondo Monetario Internacional y que lo hacemos la población nacional en el sentido de que debe de replantearse el gasto, debe haber una reestructuración de los gastos en el sentido de dar más participación a la inversión pública productiva. Ahorita la tenemos en 22.000, 23.000 millones de lempiras, no se ejecuta más allá del 50%, cuando debería de ser de 34.000, 35.000 millones de lempiras por lo menos, y obviamente ejecutarla de una manera rápida, transparente y sobre todo eficiente. Eso es lo que debe de tener un presupuesto que realmente propenda a tener una mayor tasa de crecimiento económico y sobre todo lo más importante que es mejorar los niveles de desarrollo.